Jeremías fue un profeta que Dios escogió para hablar a la nación de Israel. La nación de Israel estaba en desobediencia. Y Dios, que es misericordioso, antes de enviar sus juicios sobre la nación de Israel que estaba en desobediencia, envía al profeta Jeremías para que les advierta, para que les haga ver su maldad, a fin de que el pueblo se arrepintiera y evitara el castigo. Pero como a veces las personas, nosotros somos un poco, como dicen, tercos. Entonces, vamos a leerlo en esta mañana. El pueblo de Israel no quiso escuchar, no quería escuchar. Dice Jeremías 24, la señal de los higos buenos y malos. Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brea, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de tan malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Yo dije, higos buenos y malos, muy malos, que de tan malos no se pueden comer. Aquí le está dando un ejemplo, está usando los higos en este caso para darle una explicación de lo que está pasando. Y aquí en este punto, en Jeremías 24, ya Dios le había hecho muchas advertencias al pueblo. Y el pueblo no quiso escuchar. Entonces en este punto ya vino el rey de Babilonia. Vino para conquistarlos, para llevárselos cautivos, porque la advertencia ya había pasado. Ahora estaba ya en el proceso de que el castigo iba a ser implementado. Y entonces seguimos leyendo versículo 4. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los deportados de Judá, a los cuales eché de este lugar, a la tierra de los caldeos para su bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Lo que pasa es que vino el rey de Babilonia y Jeremías estaba diciendo, váyanse y entréguense. Eso era lo que Dios quería, porque como no se arrepintieron de su pecado, Dios le dijo, entonces van a ser esclavos de los hombres para que entiendan y aprendan lo que es servirme a mí. Entonces Dios dijo, el que reciba el castigo, el que lo acepte, lo voy a ver como a higos buenos y lo va a traer a la tierra nuevamente. Pero hubo mucha gente que dijo, no queremos el castigo, no vamos a ser esclavos de Babilonia. Y se rebelaron. Y esas personas son las que Dios cataloga como los higos malos, gente perversa de corazón que solo quería hacer la voluntad y aún desobedeciendo no querían recibir el castigo. Por eso Dios les dice que son como esos higos malos.
Y como a los higos malos que de tan malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y los que habitan en la tierra de Egipto, y los daré por horror y por mal a todos los reinos de la tierra, y por infamia, por refrán, por burla y por maldición a todos los lugares donde yo los dispersé. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y peste, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Después de esto vienen 70 años de desolación. Y tenga cuidado porque Dios es un Dios paciente. Dice la palabra del Señor que Dios es tardo para la ira. Pero también dice la Escritura que Dios es fuego consumidor, que no tendrá por inocente al culpable. Y en este caso que estamos viendo, el pueblo de Israel se puso a copiar las naciones a su alrededor. Se pusieron a hacer maldad, a desobedecer la ley que Dios le había dado. Aún pasaron a sus hijos por el fuego. Y entonces, por causa de eso, vino el castigo sobre el pueblo de Israel en ese tiempo. Y el castigo fue un castigo duro. Tuvieron que ir 70 años a otra tierra, a una tierra de desolación. Que el Señor tenga misericordia, porque en este tiempo estamos viviendo tiempos turbulentos, tiempos de guerra, de rumores de guerra. Hay hambre, hay pestes y hay terremotos en diferentes lugares. Todo esto son señales antes del fin, señales que están escritas, están profetizadas en la palabra de Dios, escritas en el libro de Mateo capítulo 24. Que el Señor tenga misericordia, y la única salvación es Jesucristo. Dios está dando un tiempo porque quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de su nombre. Reciba a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Él es la vida, Él es todo. Jesucristo de Nazaret, quien murió en una cruz y dio su sangre para que con esa sangre nosotros tengamos redención de los pecados. En otras palabras, tengamos perdón de pecados por la sangre de Cristo que se derramó en la cruz. Busquemos de Cristo porque queda poco tiempo. Él nos ama y nos ha dado la salida. La salida es Jesucristo. Pero tienes que venir a Corintios capítulo 3. Y le damos gracias a Dios. Dice el título, colaboradores de Dios. ¿Es usted un colaborador de Dios? Pues eso ya lo vamos a ver. Vamos a leer esta palabra y usted analícela. La palabra nos confronta. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres. Qué triste que eso le estaba diciendo Pablo a los corintios. Eran creyentes, pero mire qué clase de creyentes estos, que habían celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres.
Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. Hay mucha división entre la iglesia verdadera de Jesucristo, que no son las religiones. Le aclaro, las religiones no son la iglesia verdadera de Jesucristo. ¿Qué pues es Pablo o qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió del Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Todo hombre que trabaja para el reino de Dios es un servidor de Jesucristo. Y la gloria, la honra y la alabanza es solamente a Jesucristo. No hay que estar exaltando hombres ni instituciones, sino solamente a Jesucristo de Nazaret, quien nació, vivió, murió, resucitó y pronto regresará. No se confunda y no ande siguiendo a hombres. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Usted tiene la tarea de sobreedificar sobre su vida, porque el fundamento es Cristo. Los apóstoles también ponen su parte, porque a ellos fue revelada la Escritura, la palabra de Dios. Pero dice que cada uno vea cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cualquier religión, doctrina, creencia que se base en cualquier cosa o persona que no sea Jesucristo está equivocado. Y eso no quiere decir que sea exclusivo, no sé, llámelo como usted quiera llamarlo, pero la Escritura es clara que dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. El fuego prueba todas las cosas. Si usted se hace llamar creyente, hijo de Dios, las pruebas van a revelar el nivel de fe que usted tiene. Porque mucha gente empieza en los caminos del Señor, se le burlan 3 o 4 en el trabajo y ya le da pena decir que es creyente. Y eso pasa hoy en día. Dice, pues por el fuego será revelada. Hay gente que está muy firme en la fe, que aún lo están matando en África y en muchos países donde hay una persecución muy alta. La hora de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida.
si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante, y así llegará a ser verdaderamente sabio. Y eso es lo que pasa con la gente que estudia mucho a veces. Se empieza a confiar de sus estudios, empieza a creer que sabe mucho, y cuando pones tu confianza en tus talentos, tus dones, tus conocimientos antes que Dios, ahí empiezas a caer en la ignorancia, como dice la Escritura claramente. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante, y así llegará a ser verdaderamente sabio. Porque no hay sabiduría más grande que conocer a Jesucristo, vivir para Él y servirle a Él. La sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios, como está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanidad. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, Apolo o Cefas, sea el mundo, la vida o la muerte, sea lo presente o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Jesucristo es todo. Él es el que sostiene la creación. Dice en Colosenses 1:15, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. El deseo de Dios es que usted conozca a Jesucristo, viva para Él, y que pueda tener la vida eterna, que solamente es por medio de Él, porque Dios le ama, Dios quiere estar con usted una eternidad, pero en este tiempo es necesario que tengamos fe, porque la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso que aunque usted no lo vea, crea, porque su fe va a ser recompensada. Y una vez que usted empiece a leer la Escritura y a conocer más de su palabra, todo se va haciendo más claro. Pero necesitamos buscar de Jesucristo, entregar nuestra vida a Cristo en estos tiempos finales que estamos viviendo. Que el Señor le bendiga.